Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Fans. Estoy como cada episodio con mi amigo Álvaro. Álvaro, ¿cómo estáis? Bien, se vienen 3 semanitas de carrera, al hilo. Sí, menos mal. Tuvimos pausa y me afectó. Sí. Me afectó. Sí, son como semanas vacías. Sí, es como que algo nos falta. Pero ya estamos acá y hoy día vamos a hablar de todo lo que ha pasado en esta mini silly season. Estas semanitas que no hay carrera, por lo tanto otras cosas toman protagonismo, Sí. que básicamente son estas historias, estos cuenteos que hay fuera de la pista. Así es. Oye, pasaron varias cosas después de China. Agradecerle primero a todos los que nos han escuchado, porque estamos agradecidos. Ya tenemos varias decenas de personas que nos escuchan y agradecerles y que sigamos hablando de Fórmula 1 como fans. No somos expertos, tratamos de informarnos y comentar las cosas y pasarlo bien, así que... Sí, agradecido a todo ese público cautivo que ha decidido escuchar a Nico y Álvaro semana a semana para que hablemos un ratito de Fórmula 1. Sí, hoy día vamos a hablar primero de todo lo que ha pasado con las polémicas de Red Bull, con todo lo que conlleva el cambio de motores, si va a ser o no va a ser, y también hablar un poco de la situación de Ferrari y lo que se viene en el circuito japonés. Así que, Álvaro, partamos pues, con la polémica Red Bull. Uy. El imperio Red Bull está implosionando Red Bull. Yo creo que estamos teniendo esta clásica historia de el equipo que llega a la cima, se transforma en lo más dominante que hay. Pasó con Mercedes. Sí. Y cuando empieza a decaer, empieza esa debacle en donde, claro, cuando estás debajo de las luces, el éxito, la fama, los logros, todas esas cositas no se ven, pero cuando las luces, la fama y el éxito se empiezan a apagar, empiezan a salir a flote todos estos errores, todos estos malos manejos, estos temas de gestión que han ensalzado la Fórmula 1, especialmente este año, y que está dando que hablar. Tenemos mucho tema para desgranar con respecto a Red Bull Racing. O sea, después del campeonato de constructores, del campeonato de pilotos, del subcampeonato de Checo Pérez, se vino la decadencia de Red Bull, poco a poco el año pasado. Y bueno, partió con el caso Horner. Wow. Hay polémicas, todos decían, oye, Horner sale, Horner no. Se empezó a ver el tema del conflicto interno, donde ahí el papá de Max Verstappen estaba involucrado también, para junto a variar. Helmut Marko. Bueno, y todo esto lograron apaciguarlo hasta que llegó el final de año, donde Checo no obtuvo resultados y obviamente, como siempre, en Red Bull, y lo hablamos, cortan no a los que tienen que cortar, digámoslo así. El tiempo te dará la razón. Es una frase que cobra mucha relevancia y mucho power. Esta semana. Sí, especialmente esta semana. Porque Checo, yo creo que termina. No te digo que se termina yendo por la puerta de atrás, pero yo creo que Checo se termina yendo de un equipo que al cual él aportó mucho. Al cual él fue una pieza fundamental para logros importantísimos de la escudería en su historia, pero él termina yéndose con este sabor a grasa. Amargo, porque al final Amargo. Checo tenía posibilidades para irse a otro equipo y al final él aguantó porque dijo, lo firmaron en multianual muy temprano en Correcto. la temporada. En Mónaco. Entonces después van y dicen, no, es que Checo es el problema. La salida que le sale millonaria a Red Bull. 30 millones de dólares tuvo que desembolsar Red Bull Racing por la salida de Checo Pérez. Y no vamos a hablar sobre la fuga de capital por temas de sponsor, que eso fue una brutalidad. Acompañado de 500.000 de seguidores en redes sociales. O sea, fue brutal. No estoy seguro. Vi un número por ahí que la salida de Checo Pérez significó perder mínimo, creo que 9 sponsors. Fueron 14 sponsors. 14. Oh my God. Demasiados. No, una locura. Ahora, se provoca toda esta tormenta de Checo en donde, claro, todos los focos apuntan al piloto mexicano porque los resultados en pista no están y yo creo que
te guste o no te guste Checo, uno tiene que también admitir que los resultados en pista no estaban. Sí. Ahora, el por qué se provocan esa falta de resultados cuando nosotros ya lo hemos hablado, no es que Checo se olvide de manejar de un minuto a otro. No, para nada. De hecho, lo hablamos en el capítulo anterior, hablamos de Correcto. eso. Que los pilotos, por producto de los resultados de Lawson, que, claro, el piloto no se olvida de manejar. Checo no se olvidó de manejar. De hecho, el campeonato anterior salió subcampeón. Era el único que competía con Max. Entonces, claro, algo pasaba en el auto. Todos veíamos que a medida que avanzaban las temporadas, la distancia entre Max y Checo se iba haciendo mayor. Obviamente Max es el piloto número 1, pero también tiene que ver con que el auto se vuelve, como lo dijimos también, más indomable. 100%. Y hay un factor en común de las temporadas 22, 23 y 24. Y es que siempre, durante las primeras 5 carreras, que no es poco, las distancias entre Verstappen y Checo eran mínimas. Ya una vez que el monoplaza evolucionaba, traían los paquetes de mejora, desde la fábrica hacían la pega que tienen que hacer, se iba alejando Pérez. Y Pérez incluso en el 2023, cuando sale subcampeón del mundo, tuvo una racha entre el final de la primera parte de la temporada y principios de la segunda parte de la temporada. Tuvo una racha en donde hubo problemas, hubieron cuestionamientos, salidas de pista, quedadas en Q3, etcétera, etcétera. Entonces, este factor común también yo creo que a Red Bull Racing le tiene que a lo menos dar un indicativo de no puede ser siempre el piloto, que ya lo vimos con los antecesores de Checo Pérez. Totalmente. Hoy eso está quedando a la vista, o sea, se están desnudando los problemas de Red Bull y yo creo que Red Bull hoy por hoy ya no tiene cómo aguantar mucho el discurso de el piloto no me está dando la talla. Porque hay un dato que es devastador. En las últimas 4 carreras de la escudería han habido 3 personas sentadas en esa butaca. Sí, o sea, te dice algo. Primero, nunca pasó en la historia de Red Bull que cambiaron a un piloto después de 2 carreras. Todo lo que está pasando, claro, culpan al piloto, pero al final el auto, y sabemos que ya no está en el número 1. No. Y Red Bull le gusta jugar este juego de decir, tenemos el mejor auto, solo necesita un buen piloto. Porque ni siquiera ahora Max, que es el mejor de todos, lo puede controlar bien. Y ha tenido problemas para hacerlo. Entonces, al final lo que desvela este gran conflicto en Red Bull interno es que Red Bull es como esa relación tóxica, donde siempre narcisista, donde siempre el otro tiene la culpa. Sí. Siempre es la culpa de alguien más, no de ellos, nunca son ellos. Y si tú haces lo que ellos quieren, Max Verstappen, Vettel en el pasado, eres el mejor. Pero en el momento que no haces lo que ellos quieren, tú eres el malo. Correcto. Y entra en el rol de víctima de que el equipo se está viendo afectado por tu mal desempeño. Eso es narcisismo puro. Hay un bajo nivel de autocrítica para las internas de Red Bull, porque al final del día Max Verstappen viene mencionando problemas con el monoplaza, problemas que hoy se acrecentaron, pero los mismos problemas los viene poniendo encima de la mesa desde el 2022. Sí. Lo que pasa es que, como hablamos hace un rato atrás, cuando los reflectores, la fama y la gloria están encima tuyo, esos comentarios pasan muy desapercibidos. Pero tanto Max como Checo fueron súper claros desde el 2022 en adelante en poner estos problemas encima de la mesa, y Red Bull no le hizo caso a sus pilotos. No le hizo caso a sus pilotos porque en ese momento, claro, ¿qué es lo que veíamos? Oye, pero si nos está yendo bien. Sí. Estamos siendo el equipo más dominante de la historia. Estamos teniendo la pareja de pilotos más dominante de la historia. Estamos consiguiendo el 1-2 para Red Bull, que no se había conseguido nunca ante la historia de la escudería. Entonces, de repente, todos estos alegatos, todos estos problemas que ponemos encima de la mesa pasan desapercibidos. Pero ahí también muestra algo que... Ojo, Red Bull ya tiene su historia. No es un equipo nuevo. ¿Ya? Eso ya pasó. Entonces, tú sabes que a medida que avanza la temporada, todos los autos van evolucionando y van mejorando los tiempos. De eso se trata. Por lo tanto,
aunque tengas el auto dominante, si tus pilotos te dicen, oye, ¿sabéis qué? Tengo un poco de subviraje, o me pasa esto, o la degradación del neumático no está buena, ¿cachai? Tengo que hacer algo, tengo que escucharlo, porque aunque tenga el auto dominante, quedan 2-3 años de evolución. ¿Dónde va a pasar lo que pasó? McLaren, en la misma temporada, mismo reglamento, de ser los últimos, pasaron a tener una bestia de auto. Estoy muy de acuerdo con tu análisis. No te puedes dormir en los laureles. No. Aunque estés destrozando a tus rivales, poniendo el caso, por ejemplo, de la campaña de Red Bull 2023, sí, en donde Red Bull ganó 23 de las 24 carreras, que eso nunca lo había hecho ninguna escudería en la historia de este deporte. Y solo no ganaron todas porque Carlos Sainz ganó. Y Verstappen tuvo problemas en ese... Y ese carrerón de Carlos Sainz va a quedar en la historia como uno de los mejores management de circuitos que se han visto. Brutal. Pero te encuentro toda la razón. Por mucho que tú estés en este podio de la vida, tú no puedes dejar de prestar atención a los pequeños problemas, porque a ti te quedan años con la regulación vigente, que ya se termina este año, este es el último año si es que de la... Ya vamos a hablar de eso. Puede ser, o sea, vaticina. Pero no puedes dejar de prestar atención a esos detalles, porque al final este deporte se trata de cómo los monoplazas van evolucionando y cómo sus pilotos se van adaptando a la evolución de los monoplazas. Y ahí Red Bull se cayó y hoy está cosechando todo lo que sembró al momento de no escuchar a Sergio Pérez, no escuchar a Verstappen cuando las cosas estaban bien. Sí, porque al final no fue solo Checo que se quejaba del auto y se quejaba de lo mismo. Verstappen también lo dijo. También ha reclamado 1000 veces con los problemas de control que tiene con el auto. Ok, Max tiene una sensibilidad para manejar súper buena, pero igual, o sea, si tenía un auto más fácil de manejar, aún mejores cosas podía hacer. O sea, y ahí tenemos que dejar algo súper claro, y yo creo que esto Verstappen yo creo que ya lo dejó encima de la mesa. Antes era medio tabú, pero hoy en día, con todo lo que está ocurriendo, Verstappen ya lo ha dejado encima de la mesa. Aquí no existe un monoplaza que desde fábrica se crea pensando en Max Verstappen. Max Verstappen tiene un estilo de manejo que se acopla brutalmente bien a la filosofía de los autos de Red Bull, que sabemos que, a diferencia del resto de los monoplazas, está muy preparado para tener un frontal muy violento, un frontal de mucho agarre, en donde prima la aerodinámica por sobre el balance, y Verstappen tiene, y por algo es quien es, y por algo va a ser recordado como una leyenda de este deporte, Verstappen tiene la capacidad espectacular de adaptarse a los monoplazas, asimismo de compartir la filosofía de manejo con la filosofía de diseño del Red Bull. Esto no quiere decir de que Verstappen no haya puesto encima de la mesa 1 y 1000 veces de que la cola del auto es extremadamente inestable. Por mucho que a él le acomode ese tipo de monoplaza y de configuración. Sí, pero lleva 2 años diciéndolo. Es correcto. 2 años donde por la radio se escuchan las prácticas y todo. Oye, se me fue la cola. Me va la cola. Totalmente. Es imposible. La frase típica de Max es como: es imposible manejar este auto. Es como, igual hace lo que hace, pero claro, ahí está en evidencia de que no es exageración. Exacto. De que de verdad pasa. Y si está inseguro, como fue en el caso de Lawson, no podía hacer nada. Yo te hago una pregunta. Tomando y teniendo claro de que Verstappen tiene esta espectacular capacidad de adaptación y de que su filosofía de manejo, su estilo de manejo se adapta muy bien a las filosofías de Red Bull. ¿Qué pasa después con el segundo asiento cuando tú tienes una fila de pilotos que simplemente no han podido domar el auto, producto de las filosofías de diseño que tienen? ¿Qué es lo que pasa con Red Bull y cómo trabaja Red Bull este problema? Porque esto es un problema. Esto a ti te cuesta campeonatos de constructores, y cuando o sea, en el fondo perder un campeonato de constructores es una danza de millones de dólares. Sí, o sea, yo lo veo así. Primero, todos los equipos
tenéis que tener un equilibrio. Tu primer piloto no puede estar tan lejos del otro porque necesitáis la masa de puntos. ¿Por qué? Porque tú podéis decir, ya, pero salí campeón con Max. Sí, pero no de constructores. ¿Qué significa eso? Que el campeonato de constructores es el que te da los presupuestos para el próximo año. Y eso, para la gente que no entiende de Fórmula 1, es así. Cada lugar en el campeonato de constructores te asignan un presupuesto como premio. Y ese premio sí o sí afecta a tu performance del próximo año. 100%. Y hay ganancias, y eso significa que vaya a tener más auspiciadores o menos, etcétera, etcétera. Entonces, no podéis tener tus dos pilotos tan alejados. Y eso es lo que está viviendo Red Bull. Y ahí viene la crisis donde digo, ¿qué hago? ¿Mejoro el auto para hacerlo quizás más manejable para ambos? ¿O voy cambiando pilotos? Claramente Red Bull eligió la segunda. Y elegir esa segunda opción a lo menos es irresponsable. Es irresponsable porque entierras carreras de distintos pilotos, destruyes la confianza de distintos pilotos, pero al mismo tiempo está muy anclado lo que tú comentabas al principio, Nico. Esta falta de autocrítica, esta cosa sistemática, esta reacción sistemática que tiene Red Bull de decir, no, esto es culpa del piloto, Sí, no, esto es culpa del piloto. Nunca hay una autocrítica de decir, yo necesito acompañar más a mi segundo piloto y mi segundo piloto tiene que tener más injerencia en la fábrica porque yo ya tengo solucionado el setting de Max. No va a haber un cambio de filosofía de diseño por el segundo piloto, estamos claros. Pero si Sergio Pérez fue capaz de encontrar en muchas carreras el punto óptimo, la ventana óptima, que sabemos que en el RB es cortita la ventana óptima de funcionamiento, Sí. si Sergio Pérez fue capaz de encontrarla en un montón de grandes premios, ¿por qué no lo acompaño? ¿Por qué no genero recursos o invierto recursos en el segundo piloto cuando yo ya estoy viendo de que mi primer piloto ya está firmado? Es que ahí está otra vez la mala utilización de recursos. Si yo fuera, no sé, CEO o algo de Red Bull, pienso de esta manera. Estoy invirtiendo plata en una academia de pilotos Demon. que no me está dando nada. En vez de invertir parte de esa plata en quizás acompañar de mejor forma a mis segundos pilotos también. Entonces, ahí para mí hay una polémica, ¿cachai? La academia de pilotos de Red Bull es un fracaso y podemos verlo hoy día. Y podemos verlos también en la Fórmula 2 y en otras categorías, porque los mismos pilotos, como hizo Hadjar las carreras pasadas, les dijo, yo le gané a todos tus pilotos. Bortoleto, perdón, yo le gané a todos tus pilotos en Fórmula 2, a Helmut Marko. Pero es verdad, al final ya está bien, tuviste a Vettel, tuviste a Verstappen, pero el resto... O sea, a Carlos Sainz lo perdiste. Revisemos las estadísticas de la escuela de pilotos, el semillero de pilotos de Red Bull Racing, a cargo de el doctor Terror. En los últimos 12 o 13 años, esta academia de pilotos que va sacando pilotos todos los años, que tiene pilotos compitiendo en todas las categorías anteriores al arribo de la Fórmula 1, nosotros ¿qué podemos rescatar? Tenemos dos campeones del mundo que son dos malditas leyendas de este deporte, como son Sebastián Vettel y Max Verstappen. Bien. Ahora, ellos dos son lo que son, no por una academia, es porque tuvieron auspicio, que al final es lo que hace... Y talento. Sí, pero ellos por sí mismos ya eran superestrellas. O sea, Max siempre ha sido una máquina, o sea, un claro, gran piloto. Recordemos que Red Bull se peleó con Mercedes para fichar a este niño prodigio. Pero a eso es lo que voy, que el talento ya estaba. Porque ahí eso también lo vende bien Red Bull, de que la academia de pilotos crea talentos. No es tan así. Auspicia talentos. Y te da oportunidades, porque al final nosotros sabemos de que este es un deporte en donde se necesita money. Sí. Money. Entonces, tú puedes ser el mejor piloto del mundo, pero si no tienes un monoplaza, no tienes dinero para evolucionar ese monoplaza, pagar una estructura, etcétera, etcétera, no vas a ser nunca nadie. Entonces,
si analizamos los datos, ya, tenemos 2 pilotos que fueron campeones del mundo, chapó por Red Bull. Bien. Después tenemos un tercer piloto que destronó a Vettel en el mismo monoplaza, que es Daniel Ricciardo, Sí. un australiano extraordinario, un extraordinario piloto que al final de su historia terminó desinflándose. Personalmente creo que él nunca debió haber salido de Red Bull, creo que eso fue una mala decisión que él tomó. Y después, ¿qué tenemos, Nico? Tenemos un Carlos Sainz que corrió dejó. para Toro Rosso y que después Red Bull no lo retuvo. No. Y eso fue un condorazo. Tenemos a un Alex Albon que Red Bull lo quemó. Lo sacó. Tenemos a un Pierre Gasly que Red Bull lo quemó. Sí. ¿Quién es el mejor tercer piloto de la escudería en su historia? Checo. Un outsider. Sí. Un piloto que nunca estuvo en la academia Red Bull, nunca fue considerado. De hecho, Checo Pérez viene de la academia de Ferrari. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Tengo 2 campeones del mundo y el tercer mejor piloto es un outsider. Y después, entonces, solo cambio y recambio, cambio y recambio, entonces, cambio y ¿en recambio. qué queda? ¿En qué queda la academia de pilotos de Red Bull? ¿En qué queda todo este trabajo que Helmut Marko se vanagloria? De que él es casi que el artífice de la carrera de Max Verstappen. ¿En qué queda? No, ahí quedó. En nada. Los números destrozan toda la injerencia que ha tenido la academia de Red Bull en la historia de Red Bull Racing y de Alfa Tauri. Slash Toro Rosso, slash Bizarrap. Todos los nombres. Bizarrap. ¿Viste, weón? Por eso después la gente nos escribe, weón. En los posts no saben nada de Fórmula 1. ¡Oh, weón! Saludos a Bizarrap. Bizarrap. Que auspicia con la Pinto. Eso. Oye, weón, por eso después nos weón. Pues. Eso, puta. Oye, disculpa. no es. Lo hacemos con cariño, solo se nos mezclan a veces los cables, pero. Sí. Perdón. Bizarrap. Sí, pero. Bueno, el nombre es complicado. Visa Racing Bull, ¿o no? No, era el año pasado Visa Cash App Red Racing Bulls. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ya, RB, weón. Ya, pero es terrible largo. Oye, Mini Red Bull. Mini Red Bull, es más rápido. oye, después de todo te quiero pedir un permiso, Nico. Quiero salirme un poquito de la pauta. Sí, ¿queréis putear a alguien? Sí. O mira a tu cámara. Voy a poner. En este momento, Álvaro, luego de seguir con esta conversación, va a putear a alguien. Señor Juan Pablo Montoya, usted, que es ex piloto de Fórmula 1 y que sabe muy bien cómo es este deporte. Usted es un cara dura. Usted no puede salir en medios a nivel mundial diciendo de que Checo tenía la razón, de que Red Bull se equivocó con Checo y de que incluso tú te equivocaste con Checo después de todo el hate que le tiraste los últimos 3 años. Porque si tú no fuiste capaz de darte cuenta de todo esto que están hablando 2 personas acá que hacen un podcast desde su casa, mientras tú teniendo todos los recursos que tienes te dedicaste a hacer prensa amarilla, tirándole hate a Checo, tú no puedes ser así de cara dura. Disculpen el Montoya, enojo. acabas de pasar a la lista negra de nuestro podcast. 100%. No fue solo él. No, Fueron claro. medio de todo el mundo. Pero uno espera que un latino Exacto. apoye a un latino. Exacto. Y es verdad, es verdad. Sí, Montoya de repente está picado todavía porque perdió un título, weón. Montoya es como el Ralf Schumacher del periodismo de Fórmula 1. Exactamente, weón. Pero el latino. O sea, basas tu carrera periodística después de haber salido de este hermoso deporte en tirar hate a pilotos. Sin tener un análisis un poquito más profundo. Man. No, mal. Mal ahí, Montoya. Mal Montoya y después lavándose las manos. 100%. No, chico, no era el problema. Mal. Y bueno. Pero sí, eso pasa con la academia de Red Bull. Y hoy día, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque Lawson fue sacado del equipo grande de Red Bull para el equipo chiquitito de Red Bull. Y ahora Yuki es el nuevo estandarte de Red Bull. Y esperemos no le maten la carrera como lo han hecho con todos.
Yo creo que Yuki Tsunoda, uno, ha pasado por un proceso de maduración muy grande y yo creo que todos lo hemos visto. O sea, si comparamos al Tsunoda de hace 4 años atrás con el de hoy día, te escuchas sus onboard, te vas a dar cuenta que hay un Tsunoda más maduro. Ahora, con esa madurez que tiene encima, yo creo que Yuki tomó una decisión en la que él sabe que esto es blanco-negro, no hay grises. O sea, o me afirmo en la Fórmula 1 o termino de matar mi carrera. Ahora también tenemos que mencionar que se había hablado de que esta podría ser la última temporada de Yuki. Exacto. Porque Honda sale. Exacto. Entonces fue el momento perfecto si lo pensáis. Ahora Yuki, creo que su sueño más grande era estar en el primer equipo. Entonces al final hoy día para él fue como, oye ya Yuki, te necesitamos en Red Bull. Ya, voy. ¿Dónde? Bueno, al tiro. De hecho, en la pretemporada ya está súper ilusionado con los tests y todo. Y todos queríamos ver a Yuki en Red Bull. Porque al final, por último, es el que estaba esperando 4 años. Oye, después de toda esta teleserie y estas malas decisiones de Red Bull, yo te pregunto, ¿Tsunoda tiene algo que perder? No, nada. Y eso lo hace mejor. Porque, por ejemplo, Lawson sí tenía mucho que perder. Mucho. En cambio, Yuki ya lleva 4 años. Entonces, para él era como, ya, pues dame la oportunidad. ¿Qué? Al final, igual puede que a fin de año salga de Red Bull o salga de la Fórmula 1. Exacto. Y tal como dices tú, hay un actor importantísimo en todo este movimiento que es Honda. En donde Honda sale de la Fórmula 1 y Yuki, no voy a decir que queda botado hoy solo porque tiene otros auspiciadores. Tsunoda es una persona muy importante en Japón. Sabemos que los japoneses son grandes amantes del motorsport y Yuki Tsunoda es el máximo referente que tienen hoy por hoy. Pero esta salida de Honda al final le pone este sazón a esta historia en donde Tsunoda efectivamente no tiene nada que perder porque como se va su gran sostenedor, él ahora va a tener que demostrar en pista de que se puede quedar en la Fórmula 1 y de que puede ser parte de los planes de Red Bull a pesar de que Honda no está. Ahora hay un dato curioso porque el año pasado en la negociación para subir, una de las marcas que auspicia a Yuki dijo, ok, si Yuki sube, yo pongo 20 millones extra. 20 palitos verdes. ¿Ya? Y ahora, con todo lo que pasó, llamaron al auspiciador, le dijeron, oye, ¿cuánto ponís si subimos a Yuki ahora? Ya, si lo subí, 30. Subieron su apuesta. Sí. Yo escuché un chismecito sobre eso también. A ver, dímelo. Que Honda también había movido algunos dólares, no pocos, para Red Bull Racing, no de forma directa, sino que como hay compromisos comerciales, te dejo la unidad de potencia más barata, por decirlo de alguna forma en castellano, para promover el ascenso de Tsunoda a cambio de Lawson, obviamente no en desmedro de Lawson, sino que entendiendo de que Red Bull ya había tomado una decisión de que Lawson tenía que salir. Sí, yo creo que sí, ayudó mucho ahí el tema, porque para los japoneses lo que más querían era que Yuki estuviera en el equipo principal de Red Bull por historia, por este modo auspicio. De aquí la marca da lo mismo, de aquí en adelante Yuki fue piloto de Red Bull. Sí. Ya no del equipo chico de Red Bull, de Red Bull. Sí. Y eso en el mercado japonés, solo en el mercado asiático impresionante. De hecho, acá los latinos que amamos la cultura japonesa. Claro. Y aparte hay que sumarle el hecho de que se encaja el Gran Premio de Japón con que asciende, porque, a ver, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. A mí me parece que la salida de Lawson sí es apresurada. Me da lo mismo los resultados que tenga. Tú no podís mandar al matadero a un piloto joven después de 2 carreras. Ahora, que Japón haya sido el round número 3 de esta season, yo creo que también fue una palanca. Sí, para que esto pasara. También porque ahí, imagínate el sueño, Yuki debuta en Red Bull, para todos los auspiciadores del Gran Premio de Japón, de Yuki Tsunoda, de todos, va a debutar más encima en su premio de casa. ¿Cuántas gorras vaya a vender? ¿Cuántas camisetas vaya a vender de Tsunoda?
O sea, lo que le va a entrar a Red Bull Racing por marketing, por el solo hecho de que estos se hayan, entre comillas, alineado los planetas, va a ser loquísimo. Ahora también tenemos que pensar, y de repente se nos olvida eso como fans, que esto es un negocio. Entonces Sí, claro. hubo mucha injerencia, creo yo, en que esto pasara más rápido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y que pasara en Japón. Estoy muy de acuerdo. Esto es un deporte marketing. A los que amamos este deporte no tenemos miedo en expresarlo, porque al final del día nunca olvidemos, para quienes nos están recién siguiendo y las personas que recién se están uniendo a este mundo, este es un deporte caro, muy caro. Cada autito de esos cuesta entre 13 y 15 millones de dólares la unidad construida, y después tienes que hacer varios de esos durante la temporada. Entonces, cuando les digan, oye, la Fórmula 1 solo es marketing, no es solo marketing, pero sí es muy importante. Es muy importante el marketing, es muy importante las lucas que entren, es muy importante las lucas que traigan los pilotos. Así que no les dé vergüenza entender de que esto funciona así, porque es un deporte caro. Oye, además, y aprovechando, hablando de gente que recién se une a la Fórmula 1, yo quiero invitar a todos a unirse a Fórmula Fans y Eso. que se suscriban en el canal de YouTube, nadie lo pidió, y nos sigan a nosotros, a Álvaro En Álvaro Baesler, Instagram. Ahí abajo por ahí. y está. a mí, ahí abajo. A ver, ahí abajo. ahí. Y a mí en el Acost y el Nico Verso en Instagram. Oye, ¿cómo Hemos- crees que está Lawson? Mira. Ahora, ¿viste el video? ¿Cuál? Sacándose el mono de ¿De Red Red Bull Bull? y poniéndose Es porque lo pusieron. al revés. Al revés. Pero Porque ese era su video de. sí, cuando pues lo de subieron. llegada, ¿cachai? Es que los internautas Pero- a veces son crueles. El internet es un mundo terrible, weón. Terrible. A nosotros ya nos hicieron mierda, weón, en TikTok. Se sabe. ¿Viste el Se último video? se sabe. Mándalo por interno. Y weón, nos hicieron cagar porque la gente no entiende cosas, ¿no? Exacto. Pero pero sí. está bien, si lo que nos exponemos a internet Sí, sí. tenemos No, está que bien. ser. Pero fríos. el meme estuvo genial. Ahí. Deberíamos poniéndose- mostrarlo ahí en De hecho, en alguno de ¿sabes nuestros qué? reels. Lo vamos a mostrar ahora. ¿En serio? Sí. Tremendo. Lo voy a dejar en Reels. Ya, Entonces, perfecto. Vamos a ponerlo. Oye, ¿cómo está Liam? ¿Lo llamaste? Lo whatsappié. Le dije, compa, ¿Te ¿qué dejó en tal? visto? Me dejó en visto. Me puso un emoji triste. A ver. Nosotros lo hemos hablado muchas veces. Este es un deporte despiadado donde las luces están concentradas en muy poquita gente. Son solamente 20 pilotos. A diferencia de otros deportes que son miles y miles de actores. Yo creo que si tú llegaste a la Fórmula 1, aparte de ser rápido, aparte de tener que tener adaptabilidad a los monoplazas, a la estructura de los equipos, a las horas de sueño que son terribles porque vas viajando alrededor del mundo, y todo lo que tienes que tener a nivel de performance, tú como piloto de Fórmula 1 sí o sí también tienes que tener mucha resiliencia. Porque esto que le está pasando a Lawson en mayor o menor medida le ha pasado a todos los pilotos, salvo contadas excepciones. Salvo a los mejores de la historia. Salvo O sea, de repente a los mejores de la historia. Salvo a los campeones del mundo. Nunca olvidemos que Ayrton Senna, cuando se fue a Williams, no estaba teniendo los mejores resultados. Nunca olvidemos de que Michael Schumacher en algún minuto sale de Ferrari. Independiente de su historia, Sí. Schumacher sale de Ferrari. Y así nos va pasando con incluso los campeones del mundo. Fernando Alonso tuvo unos años en McLaren del terror. Vettel, Fue vapuleado por un rookie. así es. Y después, bueno, se fue a Ferrari y ahí pasaron cosas terribles. Yo creo que ese campeonato se lo merecía, pero al final del día, este es un deporte donde la resiliencia es parte de tu toolkit. Sí, depende de muchas cosas. Sobre todo el auto también. Exacto. Problemas técnicos, ¿ah? Tuve que hacer un bypass aquí para que tengáis energía. 2, 3. ¿Sabes qué? Me están escribiendo por interno. ¿Quién? El departamento de tecnología de Fórmula Fans detectó ¿Qué pasó, Juan?
Que Juan Pablo Montoya nos hackeó. Weón. Después de ese beef que le tiramos, Juan Pablo Montoya nos hackeó. Nos hackeó. Tenemos que tener cuidado, parece. Parece que sí. Oye, no, en este ratito, como nos quedamos sin sonido por mágicas razones, Eso. hicimos la gran Kimi. Sí, lo vamos a contar. Sí, cuéntalo. Bueno, como tuvimos problemas de fiabilidad con nuestro equipo técnico, producto de el señor Juan Pablo, tuvimos que ir a tomar una cerveza a nuestro yate. Como Kimi. Como Kimi, tal cual. Notable. ¡Qué buen video! Sí. Ese es estilo. Espectacular porque es uno de esos videos que van a quedar para la posteridad de la Fórmula 1 para siempre y ocurrió fuera de la pista. Sí, y fue maravilloso. Fue maravilloso. Esa es la actitud. Es como el meme, oye, no entendí la vibra. Hay gente que no entiende la vibra. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía no entiende la pip vibra. Me encanta. Ya, sigamos. Ya estamos de vuelta. ¿De qué estamos hablando? Nos de habíamos Lawson, quedado que en lo estaba Lawson. pasando mal. Sí, estamos hablando de la resiliencia, de cómo tiene que afrontar esta degradación de Red Bull Racing a RB o Racing Bulls, que básicamente es el equipo pequeño, el equipo junior que tiene Red Bull en Fórmula 1. Esto es difícil, pero como lo estábamos conversando antes de irnos a la pausa comercial, tú como piloto de Fórmula 1 no solamente tienes que ser rápido y no solamente tienes que ser un extraordinario piloto, sino que también te tienes que saber bancar y reponerte de lo agresivo que es la Fórmula 1 en cuanto a periodismo, los medios, el spotlight, que al final va a estar encima tuyo. Así que el señor Lawson tiene que hacer dos cosas. La primera, aprender de que no puede llegar con esta soberbia. No. Y entrar pateando la puerta y diciendo yo aquí no vengo a ser amigo, porque amigo, no le has ganado a nadie todavía. Y lo segundo es que tiene que aprender de que la vida de un piloto de Fórmula 1 es dura. Esto que le pasó es brutal, pero él se tiene que reponer, porque si no, tampoco va a durar mucho en Racing Bull. Así que, lo que no pudo hacer en Red Bull Racing, lo va a tener que demostrar en la escudería más pequeña, y este año va a ser clave para su futuro, no solamente en la Fórmula 1, sino que dentro del motorsport. Sí, yo creo que la actitud, la vida te enseña, ya no estamos para narcisismo aquí en ningún ámbito laboral, así que ahí fue un raspacacho, como decimos acá. Oye, sigamos analizando. Muchos pilotos hablaron sobre esta situación de Red Bull. Sí. Checo, Albon, ¿qué más? Richardo. Y todos coincidían, Max también. Todos coincidían en lo mismo, que al final esto demuestra que hay un tema con el auto, que no es solo los pilotos. Y hasta de los mejores pilotos, como es el caso de Checo, tuvo problemas y esto quedó expuesto ahora en esta temporada para Red Bull. Me gusta que haya pasado, porque al final es como decir, ¿sabes qué, Checo? Tú estabas bien, no hay problema, eres uno de los mejores, solamente estuviste en un momento inadecuado, en una escudería que no reconoce sus errores y que al final tú pagaste el pato por eso. Sí, yo creo que hay mucho de eso. Hay mucho de eso en las palabras de los ex pilotos de Red Bull Racing. Hay mucho de eso en las defensas que hizo Max sobre Checo a finales del año pasado, porque recordemos que Max no estaba de acuerdo con que Checo se fuera de la escudería. No. De hecho, siempre hablo de eso. Exacto. Yo creo que Max, por sobre todo, tenía súper claro de que independiente de a quién pusieran ese asiento, se iban a ejercer exactamente los mismos problemas que tuvo Sergio Pérez. Albon hace un par de meses atrás dio una entrevista que destapó una caja de Pandora y un tabú dentro de Red Bull que tiene que ver sobre si el monoplaza está hecho o no está hecho para Max y qué tan difícil es manejarlo. Y él puso un ejemplo súper bueno, especialmente, yo creo que muy entendible, especialmente para la gente que es gamer. El RB es un monoplaza que actúa igual
que si tú pones el mouse de tu computador en su máxima sensibilidad. Es cosa que tú lo muevas 1 milímetro y el mouse se va a ir de un lado a otro. Es demasiado sensible. Y Albon puso eso encima de la mesa como la gran dificultad que han tenido todos los pilotos que han pasado por la escudería desde que Ricciardo se fue. Entonces, ¿en qué minuto Red Bull, y lo conversamos hace un rato atrás, en qué minuto Red Bull se enfoca en solucionar este problema antes de cargar la mano a los pilotos que han ido saliendo? Checo Pérez le deseó mucha suerte a Yuki. Checo en entrevista dijo de que Yuki era un tremendo piloto, que había madurado, que era un piloto veloz, ¿vale? Saber manejar un Fórmula 1 no es solamente mantenerlo dentro de la pista, sino que ser rápido. Tenéis que ser rápido. Y básicamente Pérez le puso la sotana de conductor. Sí, le dio la mano. Yo creo que Checo está reapareciendo harto. Ahora, después de este punto, vamos a hablar de eso. Pero yo creo que no solo Checo, muchos en la parrilla querían ver a Yuki ahí. Sí. ¿Y por qué? Porque, y eso uno lo nota con los pilotos, ellos saben quién es rápido. Ellos saben quién puede ser un gran piloto con un buen auto. Sí. Y yo creo que Yuki entra en ese grupo. Así que yo estoy ansioso para verlo el fin de semana. Ya quiero que sea jueves en la noche y veamos las prácticas y verlo ahí. Con aparte el auto, el diseño del auto de Red Bull. Oh. Qué hermoso. Una obra de arte. Es que es uno de los liveries más hermosos que he visto en mi vida. Yo estoy de acuerdo contigo. Está hermoso el diseño. Es blanco. Cuando Red Bull se pone de blanco, queda de gala, queda espectacular. Sí. Me encantó. Sí, y sobre 100%. todo, porque Yuki va a estar ahí. 100%. Mira, no quiero ser el aguafiesta, pero hay algo que yo creo que es súper importante que tomemos en cuenta. Aquí pueden pasar dos cosas. O Yuki se sube y doma al toro. No te digo en ningún minuto que vaya a pelear puestos, o sea, no por lo menos en las primeras carreras. Yo le tengo mucha fe a Yuki y me gusta mucho como piloto. Pero hablamos hace un rato atrás de que esto probablemente va a ser blanco-negro. Sí. Va a ser, si Yuki puede meter ese Red Bull en las mismas posiciones, puede meterlo en Q3, por ejemplo, y quedar dentro de la zona de puntos en Japón, yo lo aplaudo. De ahí en adelante podemos hablar de podio. Si hace un podio en Japón, bueno, presto la casa y hacemos un carrete. Pero también está el lado B de esto. ¿Qué puede pasar también? Yuki también se puede subir a ese monoplaza, que pasen 2 o 3 carreras y que él diga, esto es inmanejable. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Sí, puede pasar. Aquí yo creo que no veo un término medio. Veo algo o desastroso o bueno. O el nipón puede Sí. tomar ese toro. Veremos qué pasa. Oye, seguimos con las noticias porque hay mucha polémica. No, primero vamos con que hay muchos rumores que Checo Pérez estaría casi fichado oficialmente por Cadillac. ¿Y por qué yo creo que puede ser cierto? Porque hace una semana Checo Pérez reapareció en los medios y fue sonando de nuevo. Y eso quiere decir que algo está pasando. Checo admitió en la misma entrevista que habló de su Noah, porque por supuesto le tenían que preguntar, admitió de que estaban conversaciones. Y que estaban en sus manos. Sí, que estaban en sus manos. En el fondo hay propuesta. Sí. Hay propuesta encima de la mesa. Lo están invitando a volver a la Fórmula 1. Comentó de que estaba conversando con más de una escudería. Pero, obvio, porque sabemos que la próxima temporada hay varios que no tienen contrato firmado. Correcto. Entonces, claro, va a ser lo más tentador. ¿Por qué todo se habla de Cadillac? Porque obviamente hoy día es el único equipo que no tiene los pilotos firmados y todo eso. O sea, al final, todos por eso es como, ¿será la mejor opción? No lo sabemos, pero bien. Yo creo que hay un efecto económico que tiene que ver con unas palabras que dijiste en nuestros primeros capítulos. ¿Qué trae Cadillac detrás suyo? A una audiencia estadounidense importante que en un minuto estaba solo siendo bancada por Haas y ahora entra un segundo actor, lo que obviamente le hace muy bien al público estadounidense. Checo Pérez, nosotros sabemos que
Da lo mismo en qué parte de Estados Unidos corra, cuando está Checo, él es el protagonista. Ojo, dijimos la mayor venta de Red Bull en Estados Unidos es por Checo. Correcto. Era 60% del merch. Correcto. Entonces, sí o sí, para Cadillac, lo más importante, yo quería, si entro con una nueva marca a un nuevo deporte, con todo, quiero tener a Checo. Exacto. Porque me va a levantar los números de una manera impresionante. Y recordemos que Cadillac es de Ford. Cadillac Andretti y estaría entrando con Ford. Ya, y Ford tenía un... Más no está todavía 100% Ya, ok. cerrado. Pero si eso es así, Ford va a presionar para que llegue Checo, porque recuerda que Ford era el mayor aliado de Checo Pérez en Red Bull. Correcto. Y No. ojo con otro punto. Estados Unidos es uno de los países con más grandes premios. También. Entonces, M3. esto no es solamente como el premio de casa, bombos y platillos por Checo Pérez. Tenemos COTA, tenemos Miami y tenemos Las Vegas. Y si nos fijamos en lo que han pasado los últimos años, en estos 3 grandes premios, da lo mismo cual sea, Checo Pérez es el protagonista. Sí. Así que hay mucho money que se puede venir de la mano de Sergio Pérez en una escudería Sí. nueva. Así que veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Oye, otro punto que esta semana ha dado que hablar es el tema de los motores. Ay, qué jaleo. Ben Sulayem le gusta. No, hermano. pero es que también después hablaron de la FIA y hay varios que ya están hablando de eso, incluso Liberty Media. Y yo creo que está complejo, porque para que Audi haya salido a hablar y dijo, epa, paren, como lo dijimos en el capítulo pasado, Audi dijo, oye, yo voy a entrar recién. Yo entro porque para mí el tema de los motores híbridos es algo que aporta a mi marca. Y tú me estás diciendo que los vaya a cambiar por V10 en 2 años. Audi dijo, no, yo me voy. Correcto. ¿Por qué? Porque al final es un incumplimiento de contrato también. No, y tú lo dijiste, no solamente hay un incumplimiento de contrato, La Hay- inversión. hay inversión y tiempo de desarrollo de unidades de potencia. Entonces, claro, llega Audi, golpea la mesa con toda la razón del mundo, Sí. porque me estáis cambiando las reglas y yo llevo un par de millones de dólares en investigación, Ojo, desarrollo, desde el etcétera. año pasado. No, del año antes pasado, cuando firmó. Ujú. Entonces, no, yo creo que esto está trayendo igual algo de caos innecesario antes Es un de la ruido próxima innecesario. temporada. Tanto así que Toto Wolff salió a hablar ¿Qué dijo? y dijo, no, él no quiere cambiar el reglamento. ¿Por qué? Porque se dice, las malas lenguas, o buenas, no lo sé, que Mercedes va a tener el mejor motor. Y eso afecta a 4 equipos. Oh, es como el meme de está volviendo a pasar. Pero Toto también le gustaría quizás que volvieran los B10. El tema es que no saben si el desarrollo va a estar realmente listo el próximo año. Entonces quizás una alternativa y toda esta presión que están haciendo es para correr el reglamento un año más. Puede ser también. Uy, eso sería un poco... Yo creo que es un jaleo innecesario. El tema es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya Red Bull o Mercedes o incluso Ferrari no logran tener motores buenos? Yo creo que ahí las 3 escuderías estarían en todo el derecho de ir a tocar la puerta de Ben Sulayem y pedir explicaciones, porque efectivamente, a ver, si nos fijamos, toda esta noticia nace de un comentario del presidente de la FIA, Sí, po. de un comentario que más encima fue un comentario al paso. Yo creo que ahí se equivocó. Yo creo que ahí le llegó un par de tirones de oreja, porque esto no es un tema menor, menos cuando estamos en pleno periodo donde están entrando 2 equipos nuevos. Pero, Álvaro, O sea, el tema, uno nuevo y uno en cambio. el tema ¿no? es que dio fecha, si ese es el tema. Yo puedo decir, ¿sabéis qué? Pueden volver los motores V10 en 6 años, 5 Correcto, años. 2030. Pero tiró 2028 cuando estáis desarrollando motores para ahora. Correcto. Y se arma un ruido que es completamente innecesario porque, a ver, Nico, seamos sinceros, no existe ninguna posibilidad, ninguna,
de que los V10 vuelvan en 2 años más. No. No existe. No, porque la es inversión viable. de desarrollo hasta ahora. Exacto. No, y además de eso, tú tienes reglamentos de topes presupuestarios. Tendrías que subvencionar a los equipos ¿Para desarrollo? Para los desarrollos. O al menos pagarles una penalidad. Entonces, No, yo creo que es Necesario. un voladero de luces completamente innecesario. Bueno, nosotros sabemos cómo al tío Ben le gusta también figurar. Yo creo que de los presidentes que hemos tenido de la FIA es uno de los más payasos y figuritas. Le gusta estar ahí como en el centro del caballero. Usted dedíquese a dirigir y arreglar los graves problemas que tiene la FIA. Gravísimos problemas que tiene la FIA. Mejor en vez de estar tirando este bidón de benzina en la mitad de la fogata. Mejor organiza bien las carreras, weón, que Eso, andáis- weón. Perdón. Perdón. Me alteré. Que vuelva Michael Massey. No, ya, perdón. Perdón. No, pero es verdad, weón. Yo creo que está hablando de más y ha generado una polémica que no debería estar. Ahora tenía inversiones y es surrealista. No va a pasar. ¿Vas a pagar compensaciones? No, No, ¿dónde? po, weón, ¿Dónde? no vas a pagar ni No. una compensación. Oye, sí, eso. Y esas en realidad fueron como todas estas noticias en esta mini silly season que tuvimos. Pero eso también nos da ánimo porque viene el premio de Japón, Suzuka. Hermoso circuito. Hay Histórico. 60% de probabilidad de lluvia. Lo estábamos viendo ahora. Nos metimos con Nico, nos metimos a En Weather. el yate, mientras tomábamos la cerveza, nos Exacto. metimos a revisar. Lo pusimos en el plasma. Sí, en el plasma. Se me cayó el Tenía un carnet. yate y tenía un plasma, Sí, weón. es que es un yate antiguo. 15 millones de Oh, dólares se Dios. gastó el weón y tiene un plasma, weón. Me cagué con el presupuesto De de 24 pulgas. Eso. Ay, Dios. Ya. Sí. Puede haber lluvia. Eso lo hace interesante. 70% de lluvia entre las 12 del día y las 2:30 de la tarde. Ahora, estamos en martes. Sí, Miércoles. puede cambiar. Esto puede cambiar, Totalmente. se puede hacer peor. Sabemos de que Suzuka es un premio cuando llueve muy caótico. Sí. Suzuka se han definido muchos campeonatos del mundo. Es un circuito histórico, y muy histórico en la Fórmula 1. Un circuito entretenido que tiene varios mitos encima. Y uno de esos mitos es que el monoplaza que gana en Suzuka, lo mismo que pasa con Barcelona. Sí. Los monoplazas que ganan en Suzuka y Barcelona son monoplazas que pueden ganar literalmente en todos los circuitos. Y tiene que ver con la configuración de los mismos. O sea, podríamos decir que esta carrera el fin de semana nos va a mostrar un poco cómo va a andar la temporada realmente con los autos. Ojo, siempre hay que considerar, por favor, no nos vengan a matar ahí en los comentarios. Siempre hay que considerar las evoluciones y actualizaciones de los autos. Correcto. Pero sería interesante Sí, para tener un panorama. Ahora, si llueve, ese análisis da absolutamente lo mismo. sabemos que en Suzuka cuando llueve abundan los safety car y la locura. A mí en lo personal yo prefiero un Suzuka en seco. Sí. Porque siempre es una pista entretenida donde generalmente tenemos buenos carrerones, tenemos una tremenda recta posterior sin DRS, tenemos ese R34 que nunca me voy a olvidar de ese traspaso ese rebase que hace Fernando Alonso metiendo un exterior, no me acuerdo quién fue, pero me la voy a jugar, creo que fue a Schumacher. Sí. ¿Tú sabés que el modo de manejar en esas curvas lo cambiaron los pilotos por Alonso? No te puedo creer. Hay una secuencia, porque es una curva larga. Es en la recta posterior, en la penúltima curva, la R34 es una curva que tú tomas en octava, violentísima. Todos tus órganos se salen de tu cuerpo básicamente y Fernando Alonso le mete un exterior a Schumacher que después en entrevista Schumacher dice, yo creo que él se tiró así porque no tiene hijos. Bueno, lo que explican es que Alonso en algunas curvas, todos hacían un trazado interior.
y Alonso empezó a hacer lo exterior. Mira. El año siguiente, todos empezaron a hacer lo exterior de nuevo. ¿Por qué? Porque Alonso lo había hecho antes. Y Alonso dijo, yo me voy por dentro. Cáchate. Bueno, cosas que hace el Nano. El gran Nano. Pero sí, va a estar, yo creo que súper entretenida. Esperemos podamos ver el potencial de los autos. Hemos tenido 2 carreras igual con cosas raras. Con lluvia la primera, la segunda descalificaciones, Sí. ritmos de carrera súper locos, degradación de neumáticos extrema. Entonces, quiero tener una carrera en que uno pueda mirar un poco y decir, ok, así está la posición real de los equipos o no. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tener un fin de semana, entre comillas, un poco más tranquilo que nos pueda hacer entender realmente la posición de cada uno de los pilotos con sus monoplazas en un ritmo de carrera más normalito. Espérate, eso también lo decimos porque somos unos controladores y queremos saber cómo va a andar el año. Pero ¿sabéis qué? Igual ha estado entretenido todo lo que ha pasado en estas 2 carreras. O sea, yo creo que a nosotros como fanáticos siempre vamos a preferir una carrera que tenga un poquito más de salseo, un poquito más de todo, de locura, a ver una procesión. Sí, ¿vale? es verdad. Porque nos va a tocar ver carreras que son de procesión. Sí. ¿Cachai? Empezamos bien el campeonato. Sí, El Gran Premio de Australia, la verdad que fue una tremenda manera de empezar el campeonato, así para que andamos con cosas. Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo que en esta tercera carrera sería bueno tener algo un poquito más tranquilo en cuanto a condiciones externas, más allá de los pilotos y su monoplaza. Porque de por sí Suzuka es una carrera entretenida, así que... Correcto. Pero me gustaría ver competir los autos en condiciones más normales y ver qué pasa. Otra cosa, es un fin de semana normal también, entonces si hay pista seca vamos a poder ver cómo andan las prácticas y todo, así que yo creo que va a estar bueno. Los únicos que me preocupan, y te lo digo directamente, amigo mío, Ferrari. Porque tuvo 2 descalificaciones, un hecho histórico en China y en la historia de la Fórmula 1, que los tifosi hayan tenido 2 autos descalificados por el tema de la degradación y la altura. Entonces se dice que Ferrari debería levantar un poco el auto para evitar que pase lo que le pasó en la carrera de China. Pero eso tiene una consecuencia muy grave. Tiene una consecuencia terrible levantar un auto. Sí. Y tiene otra consecuencia. Que Ferrari en la historia de los últimos 20 años nunca ha ganado. En Suzuka. No me jodas. La última vez que ganó un Ferrari fue en 2006, si no me equivoco, con Michael Schumacher. Datazo te sacaste. Entonces, ¿qué significa esto? Los que siempre ganan son 2 escuderías. ¿Ya? Mercedes y Red Bull. Mira. Entonces, si levanto el auto para encima, yo creo que para esta carrera al menos, Ferrari está en problemas. Ya, o sea que a Hamilton y Leclerc se les viene un gran premio complejo. Bueno, al menos Ferrari, eso dice la estadística. Ferrari tendrá que ocupar estos últimos 3 días antes de las prácticas libres para hacer todas las simulaciones que puedan y poner ese auto en pista y ver cómo les va a afectar estas subidas de altura que afectan el performance del auto. Sí, o sea, pero tenéis que... entre más bajo, más rápido puedo ir porque tengo mayor... el auto está más pegado al suelo, por lo tanto puedo entrar a las curvas de manera más cómoda, más rápida, puedo salir con mejor tracción, etcétera. Pero obviamente yo creo que es estresante porque, claro, ¿qué prefiero yo? Ir un poco más lento, pero no que no me descalifiquen los autos. Correcto. Los puntos que perdió Ferrari por la doble descalificación van a pesar a final de año, porque ojo, así como vamos, así el campeonato terminara en 3 grandes premios más, nosotros entendemos de que Ferrari no está para pelear de repente el campeonato de constructores, pero sí para poder pelear de repente un tercer puesto. Estos puntos que te pueden dejar en cuarto significan una danza de millones de dólares que voy a dejar encima de la mesa para el próximo año. Así que Ferrari necesita levantar cabeza, necesita recuperar esos puntos que perdieron por algo de... Por una descalificación que, como bien decías tú, un poco de rookie. Sí, veamos si los payasos se fueron del circo. Eso. Y ahora Ferrari puede tener un mejor fin de semana.
Pero va a estar entretenido, así que eso. ¿Se nos queda algo en el tintero o no? A ver, ¿qué se nos podría quedar en el tintero? ¿Hemos sabido algo más, por ejemplo, de el escándalo de Horner? ¿Viste que de nuevo se volvió a Es apagar? que no se puede hablar. Por eso yo creo que los medios no están haciendo ruido. Es verdad. Sí, porque hay una demanda en el Reino Unido y por ley de la Unión Europea, si tú tenías una demanda donde se pide legalmente que no puedes hablar sobre el tema, en toda Europa entra a correr eso, en teoría. Ahora en España igual han hablado y todo, pero no se puede recabar antecedentes. Perfecto. Porque está bajo investigación. Entonces, yo creo que va a tomar un par de años porque el próximo año creo que, o a final de año en la audiencia, la primera, y después hay que ver qué va a pasar. Bueno, todo lo que nos acabas de explicar obviamente deja a Horner en un lugar de mayor tranquilidad, por lo menos momentánea, para poder lidiar con esta implosión que está teniendo Red Bull que hablamos al principio del programa. Ahora, lo que salió y Zak Brown, me encanta, Zak Brown, el CEO de McLaren, que con Horner se odian. En algún momento era Horner Toto Wolff, ahora es Horner Zak Brown. Y Zak dijo, bueno, y que Horner se preocupe igual porque Max se va a ir a Mercedes. Ahí tenemos otro chismecito. Efectivamente, Zak Brown afirmó de que Verstappen estaba en conversaciones con Mercedes. Yo creo que esto está muy ligado a esta creencia o a este chisme también que comentaste al principio, que tiene que ver con que quien podría estar llevando la delantera en el desarrollo de las nuevas unidades es Mercedes. Entonces, uniendo un chisme con otro, por supuesto que agarra un poco de realidad, o por lo menos se podría proyectar así. Yo creo que Horner y compañía van a tener que solucionar todos estos trapitos sucios que se han expuesto, porque lo hablamos, Red Bull está expuesto hoy en día. Van a tener que solucionar todos estos trapitos sucios a lo largo de esta temporada, porque si algo nosotros hemos escuchado de Max Verstappen es que él es un tipo tremendamente profesional que no le gustan los salseos. No. Ahora, Lo distrae. hay otra cosa, que el contrato de Max, yo 2028. he escuchado, sí, es 2028, pero tiene cláusulas. Y parece que la cláusula es ahora para el nuevo reglamento. Y tiene que ver con algunas condiciones con respecto al auto y lo que ofrece Red Bull. Ujú. Entonces yo creo que, bueno, sabemos que Verstappen estaba en conversaciones con Mercedes el año pasado, pero yo creo que trae algo de real el rumor. Y Max, lo único que le importa, a él no le importa el equipo. No le importa. A él lo que le importa es ser el mejor, y ser el mejor necesita el mejor auto. Y los rumores dicen que el mejor auto debería ser el Mercedes. Ahora, también puede ser vende humo, de todo y todo. ¿Para qué? Para traerse a Max, pero... Hay que tener en consideración algo. Cuando existen estos cambios de reglamentación, los equipos también se hacen autobombo porque es una manera de empezar a enfilar a próximos patrocinadores. Sí. Esto es como lo que pasa en la pretemporada. Cuando Williams va y empieza a hacer hot laps, también tiene que ver con oye, va a empezar la temporada y me estoy posicionando en un lugar cómodo dentro de la parrilla, así que mírame, empecemos por lo menos a tener conversaciones. Hay que tener cuidado también con estos chismecitos que tienen que ver con cómo va a ir algún equipo después del cambio de reglamentación o el cambio reglamentario, porque la verdad final es que todos los equipos comienzan en la misma posición cuando existen cambios de reglamento, no así cuando vas de un año a otro. Sí, y además el tema de los desarrollos de motores normalmente los van compensando a medida que pasa el año, y los compensan con aerodinámica también. Entonces, es verdad. no es que afecte tanto el motor, afecta, sí, pero lo van compensando. Por ejemplo, en un momento el Ferrari era un motor más lento, entonces lo compensaron aerodinámicamente con otra configuración, igual peleaba. Por eso el Haas también se mandó un buen desempeño años atrás, porque el motor era mejor en ese momento. Tenía un buen motor, velocidad Entonces, punta. hay que esperar, pero me gusta porque al final tenemos estos salseos de, oye, Max se irá, no se irá,
también ahí le siguen dando a Red Bull. Si yo tiro para abajo a Red Bull, obviamente el equipo merma y afecta el desempeño de Max, entonces los puntitos se van restando y ya Mercedes no va a ser el tercero, sino o el cuarto, porque fue el año pasado el cuarto, sino que va a quedar un poquito más arriba. Entonces, bueno, hay que esperar, pero yo creo que está entretenido todo este Kawin con los motores, con Red Bull, Mercedes, Verstappen y todo. Me gusta cómo se viene esta temporada. Tenemos harto de dónde sacar y harto de dónde hablar. Se van a ir desarrollando muchos temas con respecto a lo que está pasando esta temporada y lo que se viene para el cambio de regulación. Me gusta que tenemos una parrilla apretada. El otro día estuve viendo los tiempos y entre el quinto lugar y el lugar número 16 hay solo medio segundo. Nada. Entonces, yo creo que se está dibujando una tremenda temporada y la están viendo aquí a través de Fórmula Fans. ¿Dónde nos pueden seguir, Nico? Nos pueden seguir, se pueden suscribir al canal Nadie Lo Pidió en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. La mía es Enel Acost o el Nico Verso, ¿y tú? Álvaro Baesler en Instagram, ahí abajito. Está ahí al medio. Oye, una cosa a considerar, Suzuka tiene solo una recta con DRS. Suzuka tiene una sola recta con DRS y tiene una segunda recta muy muy larga que no tiene DRS. Así es. Y ahí es donde los monoplazas van a tener que demostrar en su performance más puro, más purista, de qué están hechos. Sí. ¿Quién gana? Predicción al tiro. Predicción. Voy por Oscar Piastri. Me gusta, pero voy a ir por otro. Solo por molestar. Yo creo que no sé por qué, pero yo creo que Russell puede tener posibilidades. ¡Opa! Mercedes. Mr. Consistencia. Puede ser. Están todos en crisis. Menos Mercedes y McLaren. Menos Mercedes y McLaren. Mercedes, perdón. Se me le trabó la lengua. Tenés razón. Hay muchas crisis, pero Mercedes está ahí en la tranquilidad, Russell, haciendo su pega tranquilo. Bueno, Russell ya hemos hablado de que está haciendo su pega súper callado. Sí. Y ahí lo tienes dentro de los primeros puestos. Me gusta tu predicción. Sería lindo que Russell ganara. Yo creo que pondría más interesante el... Sería más lindo que Yuki ganara. O que se ponga un podio. Si Yuki se pone un podio... Increíble. Ya, oye, todos atentos a la carrera, nos toca madrugar de nuevo aquí en Latinoamérica, así que hay que estar con todo el ánimo, júntense con sus amigos y traten de disfrutar. Y muchas gracias nuevamente por acompañarnos un capítulo más de Fórmula Fans. Álvaro, despídete de todos tus fans. De todos tus fans. Juan Pablo, no me vuelvas a hackear el micrófono. Si esto es periodismo, estamos conversando. Chicos, cuídense, nos vemos, no se pierdan el Gran Premio de Japón. Nos vemos la próxima semana, Nico. Oye, pregunta, ¿está invitado al asado o no? Le voy a mandar un WhatsApp que creo que está medio enojado. Quizás me bloqueó. Ok, nos vemos. Chao.